Hola, ¿cómo están? Pues hoy decidí hacer un video hablando de 5 piezas clásicas o de música académica que son muy famosas, muy conocidas, piezas que todo mundo en algún punto creo de nuestro aprendizaje del piano queremos tocarlas. Seguramente habrá a quien no le guste alguna, pero yo al menos en los años que he dado clases muchos alumnos las tocan o las quieren tocar y yo también toqué algunas de ellas, no todas, pero bueno, como dice el título, hoy vamos a hablar de algunas curiosidades de estas piezas. Váyanme diciendo en los comentarios si ustedes sabían estos datos curiosos y bueno, comencemos. La primera pieza es una pieza que todo el mundo ha escuchado al menos alguna vez, una pieza que se ha utilizado también en películas, en caricaturas, y esta pieza es Para Elisa de Beethoven. Es una pieza bastante curiosa por diferentes razones. Para empezar, es una bagatela, y bagatela lo que significa literalmente en italiano es una pieza corta y sin muchas pretensiones, pero una de las cosas más interesantes de esta pieza es que se ha debatido si realmente es de Beethoven o si realmente se titula Para Elisa. Es una pieza que no fue publicada durante el tiempo en que él vivió, sino hasta 40 años después de su muerte. Fue publicada por un estudioso de Beethoven que se llamaba Ludwig Noll, también alemán, y supuestamente esta persona encontró un manuscrito de la obra, lo copió porque este manuscrito se encontraba en papeles que él estaba estudiando que pertenecían a una herencia. Él hizo la transcripción y entonces la publicó como parte de uno de sus libros, pero se piensa que tal vez pudo haber cometido un error al transcribirla. Se piensa que tal vez la pieza realmente no era para Elisa, sino para Teresa. Una de las teorías más famosas es que tal vez esta pieza estaba dedicada a Thérèse Malfatti, que fue amiga y alumna de Beethoven y a la que también supuestamente se dice que él se le propuso. Ella lo rechazó, pero una de las teorías es que esta pieza realmente estaba dedicada a ella y este transcriptor, este estudioso, copió mal el título. Pero esta no es la única teoría, también hay otras dos teorías, una que habla de cierta cantante que se llamaba... Ella también es sabido que era amiga cercana de Beethoven, también era un tanto aficionada al piano y se sabe que muchas veces a ella la gente se refería como Elise. Incluso hay registros de cartas en las que otras personas que le escribían se dirigían a ella de esta forma. Y una última teoría es que la pieza está dedicada a una cierta niña prodigio que se movía dentro del mismo círculo de amigos de Beethoven. Esta niña se llamaba Elise Wahrensfield y se piensa que Beethoven pudo haber compuesto esta pieza dedicada a la niña como un favor para quien le estaba dando clases a esta niña. Y bueno, otra cosa que también es bastante curiosa es que hay otra versión que no es tan conocida de Para Elisa, y realmente no es que sea una pieza radicalmente diferente, pero sí se notan los cambios. Esta versión la publicó otro de los estudiosos de los manuscritos, porque el manuscrito original de la versión que todos conocemos, la más famosa, ese manuscrito resulta que se perdió, pero quedan otros dos manuscritos, de los cuales uno de ellos tiene algunas variaciones. La primera es que en la pieza normal, en el principio, la mano derecha y la mano izquierda entran siempre a tiempo, el acompañamiento siempre entra a tiempo, y en la versión menos conocida el acompañamiento está como desfasado. Y la otra modificación es en la transición a la segunda parte de la pieza. Está construida de manera diferente, escúchenla. Pero bueno, ya para terminar esto, incluso cierto musicólogo muy conocido que se llama Luca Chiantore ha alegado que este manuscrito del que supuestamente Ludwig Noll tomó la versión que todos conocemos de Para Elisa tal vez nunca existió, porque como les mencionaba, resulta que este manuscrito está perdido, se perdió después de la publicación del libro de este señor. Entonces pues sí, es un poco extraña la situación. La segunda pieza de la que vamos a hablar es de Mozart, también una pieza conocidísima de la que hasta nuestros días se han hecho diferentes
diferentes arreglos. Esta pieza es la conocida Marcha Turca, que realmente es un movimiento de una de sus sonatas. Es el tercer movimiento de su sonata número 11 en la mayor. Y curiosamente, cuando estuve investigando sobre esta pieza me llamó la atención que realmente no se sabe exactamente en dónde la compuso, ni tampoco el año. Se dice que pudo haber sido alrededor de 1783, pero no se sabe a ciencia cierta. Y también algo que me llamó bastante la atención es que hasta hace poco no se tenía completo el manuscrito original de esta pieza. Sobrevivía solo una página, la última página de la pieza, que se encontraba en Salzburgo, pero resulta que en 2014 un bibliotecario húngaro descubrió en una de las bibliotecas nacionales las 4 páginas que faltaban y ahora se tiene el manuscrito completo. Incluso se hizo un tanto mediático el asunto y se descubrió que había un par de modificaciones en comparación con la versión que normalmente todos tocan de la sonata, que es la que todos hemos estudiado. Pero el aspecto más curioso de esta pieza, y es algo que yo no conocía tampoco, sabía que le decían marcha turca, pero realmente nunca me había puesto a pensar el por qué. Resulta que en el tiempo en el que se compuso esta obra, la música turca estaba muy de moda en toda Europa. Incluso hay registros de que cuando se interpretaba este movimiento o esta pieza, a veces se hacía uso de un piano con un pedal especial que lo que hacía era que las notas sonaran más percutidas, o que incluso a veces este pedal hacía que sonara una especie de campana junto con el piano. Y todo esto viene de que unos años antes de que Mozart naciera, hubo una gran guerra entre el Imperio Otomano y una serie de países, que en ese entonces no eran países, pero digamos una serie de territorios que estaban unidos contra el Imperio Otomano. Y al finalizar esta guerra se firmó un tratado, hubo paz, y como resultado de esto los diplomáticos del Imperio Otomano llevaron bandas de guerra turcas a través de Austria, y de ahí se fueron popularizando. Estas bandas se esparcieron por gran parte de Europa, y conforme pasaron los años la música se vio muy influenciada. Escuchan un poco de cómo sonarían estas bandas de guerra. Y bueno, realmente yo no encuentro tanto parecido entre lo que acabamos de escuchar y el último movimiento de la sonata de Mozart. Incluso estuve buscando marchas de guerra turcas para ver si encontraba algo más parecido, pero realmente no. Pero eso no quita que sea bastante curioso saber que esta sonata, y que mucha música de ese entonces tenía esta cierta influencia turca, por un asunto que ni siquiera tenía que ver al principio con la música, que es la guerra. Para nuestra tercera pieza vamos a regresar con Beethoven. Vamos a hablar un poco de su sonata Claro de Luna, y recordemos también que hay otro Claro de Luna que es muy conocido, que es el de Debussy, pero de ese vamos a hablar en el siguiente punto. Esta sonata es una de esas piezas que ha estado como muy mitificada. En las películas sobre todo se exagera mucho y se han construido escenas de que la compuso con la luz de la ventana entrando mientras él estaba en el piano, ya sordo, sin poder escuchar y solamente sintiendo las vibraciones. Pero aunque todo esto funciona como algo que apela al público y que llama mucho la atención, realmente no hay tanta verdad en nada de esto. Para empezar, la fecha en la que esta pieza fue completada es 1801, y se sabe que en esos tiempos Beethoven todavía podía escuchar. Su oído ya se estaba deteriorando, pero no es que ya estuviera sordo por completo como si lo llegaría a estar después. En segunda, este título de Claro de Luna ni siquiera es un título que él le pusiera, es un título que se le puso hasta 1830, y se le puso porque cierto poeta alemán, Ludwig Rellstab, comparó, digamos, la sonoridad del primer movimiento con el reflejo de la luna en el lago Lucerna. El título que Beethoven le puso originalmente fue Sonata Quasi una fantasía, y esto hace referencia más bien a que la obra es una obra un tanto libre. Si la comparamos a la estructura que normalmente tiene una sonata, es una pieza que para el tiempo en el que fue escrita, digamos que rompió muchas de las formas o formatos establecidos que se tenían con estas piezas. Y bueno, creo que esto es importante porque no solamente con esta pieza pasa, hay muchas obras con las que de repente se inventan anécdotas
o muchas de las películas que hay de compositores exageran bastante las cosas, pero ya cuando te pones a investigar un poco más te das cuenta que realmente no es tan romántico todo el asunto. Pero bueno, un par de datos curiosos más son que a Franz Liszt al parecer le gustaba más el segundo movimiento que los otros dos. Digamos que el segundo movimiento es un movimiento bastante más alegre, y también a esta pieza se le ha asociado con Chopin porque resulta que la Fantasía Impromptu de Chopin, que también es una pieza muy conocida, él pidió que no se publicara antes de su muerte. Se publicó de manera póstuma, y algunos de los que han estudiado estas dos piezas piensan que tal vez la razón por la que Chopin no quería publicar esta obra es que hay ciertas similitudes en cuanto a la forma en cómo están hechas las obras. Tal vez Chopin tenía algunas reservas en cuanto a que lo fueran a criticar, si es que de verdad las similitudes entre estas dos piezas no son una casualidad. La siguiente obra de la que vamos a hablar, ya les había dicho, era también Claro de Luna, pero ahora de Debussy, y resulta que aquí también no todo es como lo parece. Igual que con la pieza anterior, el título Claro de Luna no era el título original de esta obra. Originalmente tenía otro título que significaba Caminata Sentimental o algo parecido. Además de todo, esta obra, que forma parte de una suite de 4 movimientos, este es el tercer movimiento, esta obra realmente Debussy no la había querido publicar, y no fue sino hasta que alguien en este medio de las publicaciones lo convenció de realmente darlas a conocer, venderlas, y para ese entonces Debussy, digamos, ya tenía una fama establecida, entonces digamos que supo capitalizar de ello. Y tanto el título de esta obra como el título de la suite completa fueron tomados del poema de Paul Verlaine que se llama Claro de Luna, pero si ustedes recuerdan les dije que el título original de la obra era algo así como Caminata Sentimental, y hay otro poema justamente también de Paul Verlaine que tiene ese mismo nombre, y entonces realmente parece que la inspiración original de la pieza fue este poema y no el de Claro de Luna. La primera línea del poema dice que el sol dejaba caer sus últimos rayos mientras las flores se movían pálidas con el viento que soplaba, algo así, lo cual tiene bastante sentido si uno escucha el principio de la pieza. Entonces digamos que todo lo de Claro de Luna fue el marketing que se hizo para poder publicar estas piezas. Eso no quiere decir que sean malas piezas o que no tengan un valor musical, pero bueno, la última pieza de la que vamos a hablar hoy es el Canon en Re mayor de Johann Pachelbel, una pieza que curiosamente me ha pasado que cuando les pregunto a la gente si la conocen por el nombre Canon en Re mayor, a veces dicen que sí, pero también muchas veces dicen que no. Sin embargo, ya cuando se las pongo o toco un poco, sí la conocen. Es una de esas piezas que probablemente has escuchado aunque no lo sepas. Es la pieza más vieja de todas las que hemos hablado hoy. Tampoco se sabe exactamente cuándo se compuso, pero se sugiere que pudo haber sido entre 1680 y 1700. Y sin embargo, su popularidad es realmente reciente. Es una pieza que estuvo perdida y que realmente no se empezó a recuperar sino hasta los años 1900. Por ahí de 1910 fue cuando se empezó a publicar la pieza de nuevo, sobre todo en tratados de gente que estudiaba música de este periodo, digamos, barroco tardío, y al parecer esta pieza empezaría a ser mucho más famosa a partir de 1968 por una grabación que se hizo por parte de una orquesta de cámara francesa. Antes de esta grabación había, digamos, versiones de la pieza, pero se tocaba muchas veces más rápido y en un estilo más barroco. Esta grabación era mucho más libre, en un tiempo más lento, digamos que en un estilo un tanto más romántico, por llamarlo de alguna forma, y fue un hit con la gente. Durante los años posteriores se empezó a utilizar en soundtracks de películas. Durante 1970 también la gente inundaba la radio, las estaciones de radio de música académica con peticiones de que pusieran esta pieza. Los álbumes más vendidos también durante los 1970 de música clásica o académica fueron álbumes que contenían esta obra. Y bueno, también hay que decir que en cuanto a composición es muy sencilla, es muy fácil de digerir porque es una sola progresión de acordes, una progresión de 8 acordes que se repiten 28 veces. Ahora ya hasta se hacen memes o chistes de que los pobres chelistas siempre están repitiendo la misma secuencia de notas largas durante una eternidad. Y es curioso también que el inicio de la progresión es un tanto parecido a la progresión esta de 4 acordes que se dice que se utiliza mucho en la música pop y rock de nuestros días, esta progresión de la que ya les he hablado en alguno de mis videos. Y finalmente también está mucho la asociación que se hace de esta
pieza con la música para bodas. Es algo que también se ha utilizado mucho en las películas y en general, sobre todo en Estados Unidos, empezó o estuvo muy de moda utilizarla para ese tipo de ceremonias, también para funerales, lo cual se me hace muy curioso que se utilice para ceremonias tan diferentes en carácter. Pero en fin, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes ya conocían estos datos sobre estas piezas que son tan conocidas. Díganme qué opinan de ellas, si les gustan, si no les gustan, si las han tocado o si las quisieran tocar. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Síganme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí también luego les comparto muchas otras cosas y nos vemos para el próximo.